Gohan del futuro lleva años siendo una de las grandes ausencias dentro de SH Figuarts. Un personaje querido, una versión clave de Dragon Ball Z, y aún así Bandai nunca le ha dado una figura propia dentro de la colección. Pero mientras la línea oficial sigue en silencio, las marcas alternativas ya van por su segundo intento, y esta vez no parece solo otro reemplazo para llenar un vacío. Parece una evolución del concepto. Ahora HAZ Studio vuelve sobre esa misma idea. Así que quédate, porque en este video vamos a descubrir si esta figura realmente representa una evolución para Gohan del futuro, o si incluso cuando las marcas alternativas se superan, este personaje todavía merece algo más dentro de SH Figuarts. Como ya es costumbre en las marcas alternativas, esta figura viene en presentación de 2 cajas, con un diseño simple, sin imágenes promocionales ni ventana frontal. El objetivo aquí es protegerse del copyright. Así que sin nada más que ver, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. Gohan viene en presentación de 2 blisters. En el primero tenemos la figura junto con 4 pares de manos. Y en el segundo tenemos 2 cabelleras. Cabellera en estado base, cabellera en Super Saiyajin, además de un cambio con efecto de aire. Manga con efecto de aire para usar en el brazo izquierdo. Cinturón con efecto de acción. Brazo izquierdo para esta versión de Gohan antes de la pelea con los androides. Y 5 rostros intercambiables, 5 en estado base y 5 en Super Saiyajin, además de algunas ligeras variaciones. Rostro neutro con cabellera en estado base. La expresión es básica, el esculpido también es un poco simple, pero tenemos buenos detalles como las cicatrices y las líneas de expresión que ayudan a mejorar el aspecto de este rostro. Rostro sonriente, muy adecuado para esta versión de Gohan. Rostro sonriente con mirada en ángulo, que siempre le da dinamismo a las poses en el display. Rostro enojado con los dientes apretados, que tiene un poco más de detalle con respecto a los anteriores rostros, reforzando la expresión. Y rostro gritando o expulsando ki. El nivel de detalle en el esculpido es básico, incluso en la boca. No tenemos tanta profundidad, pero hay un trabajo en definir los dientes y la lengua, además de las líneas de expresión que refuerzan el enojo de este rostro. Rostro con expresión base en Super Saiyajin. Rostro de expresión base, pero con una variación de ojo cerrado, ideal para poses de combate en el display. Y otro rostro de expresión base, pero con variación de mirada en ángulo. Rostro gritando o expulsando ki, que me parece es el que mejor captura la esencia de Gohan. Y para cambiar la manga del brazo izquierdo por el brazo izquierdo es muy sencillo. Simplemente jalamos desde este punto y reemplazamos por el brazo. Entra ahí y nos aseguramos de que esté sujeto correctamente y ya lo tenemos. Es muy simple, no hay riesgo de que se rompa, me parece que lo pensaron bien y queda bien sujeto, no es que quede suelto. Entonces es una buena alternativa para tener prácticamente 2 figuras en una misma versión. Al ver la figura de cerca, la base con la que hicieron a Gohan del futuro es Goku de Games Begin. Vemos que en partes como el pecho, el esculpido es exactamente el mismo y tenemos casi las mismas proporciones. En la parte de atrás también notamos los mismos pliegues y lo único que los diferencia es el símbolo en la espalda en la versión de Gohan. También en la parte baja del pantalón tenemos los mismos cortes, los mismos pliegues, los mismos detalles, así como el diseño de los músculos y las proporciones. Aquí el brazalete sí es un poco diferente, vemos que hay mayor detalle y esculpido en la versión de Gohan, pero la proporción es igual. También vemos en la parte del frente que tenemos los mismos pliegues en el pantalón y el diseño de las botas sí es similar, pero es igual en la parte de la suela. Entonces esta marca HAZ Studio copia exactamente el molde de Goku de Games Begin, pero se superan a sí mismos y mejoran partes donde este Goku tiene problemas. Aquí me refiero específicamente al torso, que ya vimos en un video anterior que les dejo aquí arriba en tarjetas. Sabemos que este Goku, si lo articulamos hacia adelante, vemos estos gaps, o hacia atrás, aquí no son tan notorios pero los hay, también hacia los lados. Esta pieza tiene problemas porque no está bien diseñada, pero en el caso de HAZ Studio, fíjense que eso no ocurre. Mandamos hacia atrás, mandamos hacia adelante o hacia los lados. Fíjense que no tenemos ese problema. Y la solución es muy simple, que al momento no entiendo por qué Bandai no la ha hecho. Vamos a verlo. Entonces voy a separar aquí a Gohan de esta parte. Y fíjense en la pieza. Vamos a compararlo con la versión de Bandai. Entonces voy a separar aquí a Goku.
Y entonces aquí tenemos la pieza de Bandai y aquí la de HAZ Studio. Fíjense que la diferencia no es mucha y eso es lo irónico, que Bandai podría haber solucionado este tema simplemente agregando un poco de plástico en esta zona y ya está. Pero es el momento que no entiendo por qué no lo hicieron. Fíjense que si ponemos esta pieza en el cuerpo de Goku de Games Begin, conectamos la pieza, problema resuelto. Hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, no hay gaps. Fíjense que aquí la marca HAZ Studio sí vio este problema y lo resolvió. Entonces muchos quieren decir que este no es un problema, pero fíjense cómo las marcas alternativas realmente sí ven un problema y lo solucionan. Entonces aquí vemos que era muy sencillo y Bandai aún no lo ha querido mejorar. Incluso creo, vamos a ver pronto en un próximo review con el nuevo Goku estado base, pero creo que ahí tenemos esta misma pieza. Entonces vemos cómo esta marca identificó el problema y lo solucionan de una manera sencilla, funcional para todos. Pero más allá de que HAZ Studio toma el molde de Bandai y lo mejora, esta figura viene con piezas específicas para Gohan, como lo son el diseño de la manga del brazo cortado, así como la manga del uniforme, que es muy característica de Gohan del futuro. También tenemos un diseño específico para el cinturón y la personalización de las botas. Y todas estas piezas me recuerdan una versión anterior de Gohan del futuro que ya nos había dado una marca alternativa. Esta no era una figura completa, sino un custom kit, que tomaba como base el cuerpo del Goku Martial is Forever de Demoniacal Fit. Y aquí había que reemplazar piezas. Por ejemplo, quitábamos el brazo de la figura original y lo reemplazamos por esta pieza que representa la manga del brazo cortado. También la manga del uniforme, que se reemplazaba y se mantenía el uso del brazo de la figura original. También venía con un cinturón y por supuesto con la cabeza. Aquí lo voy a reemplazar, que solo venía la cabeza en Super Saiyajin. Sin embargo, tiene buen esculpido y buen detalle. Vemos ahí las cicatrices en el rostro. Y esta pues era la base que usaban hace unos años, así como ahora usan como base el molde del Goku de Games Begin en esta versión. Entonces esta es una evolución dentro de las mismas third party, porque antes solo hicieron un custom kit y ahora hacen completamente una figura, pero todo bajo la misma premisa de usar como base la versión de Goku mejor diseñada del momento. En cuanto a la pintura, la figura presenta la paleta de colores que caracteriza a Gohan. Este uniforme pues tiene el naranja y el azul como base y no tenemos errores de aplicación de pintura porque en realidad no se está aplicando pintura. Todas las piezas son en los plásticos del color correspondiente, así que solo los unen y no tendríamos ese error. Quizás aquí en el pecho vemos algunos pequeños errores, pero pues es lo normal, es algo mínimo, no se podría categorizar como error. E incluso en los rostros también vemos que están bien aplicados, pero esto no es pintura, son decals, así como en la espalda. También vemos que no tiene trabajo ni de luces ni de sombras, aunque quizás aquí un poco al frente se hay un sutil trabajo de sombras y si aquí lo vemos, aquí es un poco más oscuro y bueno, al igual que en Bandai, por la parte de atrás sí no hay ningún trabajo de luces y sombras. En cuanto a los acabados, la figura en general está con un acabado mate, no vemos nada que brille, todo está en su punto correcto, así como en el Goku de Games Begin, todo está en sus tonalidades adecuadas, un poco mate, en ese caso está muy bien, vemos que los detalles están correctos en cuanto a la pintura y en cuanto a las sombras o pocas sombras que usan. Se siente una figura sólida, aunque viene con algunas articulaciones rígidas y otras un poco sueltas, especialmente se han reportado problemas en la parte del cuello. En mi figura está en un punto medio, es como si lo agito no se mueve tanto, pero hay figuras que sí, esto está bastante suelto. También vemos partes rígidas, no es mi caso, pero las piernas en algunos casos están rígidas y en algunos funciona bien, por ejemplo aquí la rodilla está funcionando bien. Tengo esta articulación un poco suelta, no desde la ingle, sino desde este punto, se siente un poco suelta. Pero por ejemplo la rodilla o esta parte baja funcionan bastante bien, así como en la parte del torso. En cuanto a la calidad del plástico en mano, se siente mucho mejor que por ejemplo Demoniacal Fit. Ahí hay una diferencia en calidades de plástico, pero también se siente un poco inferior con respecto a Bandai.
Esto es sutil, realmente la experiencia no se ve afectada a la figura y pues sí corresponde realmente a lo que debería ser una figura third party o bootleg. Así que incluso en eso vemos una evolución en estas marcas third party. También quiero destacar que el plástico que usaron para la ingle es flexible, pero se siente un poco más rígido que en el caso del Goku de Games Begin. Eso me parece positivo, ya que cuando movemos a poses extremas sí se deforma un poco, pero me parece que es un poco más restringido y eso es bueno porque hace que esta zona no se deforme tanto como ya se ha reportado en el Goku de Games Begin, ya que si levantamos aquí la pierna, fíjense que es fácil que se deforme, y si dejáramos la pose así por un tiempo podría quedar esta zona totalmente deformada y solo se podría recuperar o con calor, quizás ya no, depende del tiempo. Entonces me parece bueno que aquí el plástico sea un poquito más rígido, más restringido, ya que eso ayuda a que la articulación tenga su buen rango, pero también limita que se deforme. Así que eso me parece un acierto por parte de esta marca. Pasando a la escala, este Gohan del futuro funciona bastante bien junto a otras figuras de Dragon Ball Z. Junto a los androides 17 y 18, las proporciones se sienten correctas para representar esa etapa del futuro, sin que Gohan se vea fuera de lugar frente a ellos. Al ponerlo junto a Goku, la figura mantiene una presencia bastante familiar dentro de la colección. Y finalmente, junto a Trunks del futuro, termina de encajar muy bien en el display, especialmente si quieres armar una sección dedicada a esta parte de Dragon Ball Z. Cuenta con una altura aproximada de 14.5 centímetros dentro de la escala 1:12 o 6 pulgadas. En conjunto, este es uno de los puntos donde HAZ Studio toma una decisión bastante segura. Al partir del cuerpo 3.5 de Goku, la figura conserva proporciones muy cercanas a la línea de SH Figuarts y se siente natural dentro de un display de Dragon Ball Z. Continuamos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que llevaron a esta versión de Gohan a otro nivel. Empezamos por el cuello. Buen rango de movimiento, al igual que Goku de Games Begin, tiene buen rango, puede ver hacia arriba para las poses volando y hacia abajo sin ninguna restricción. A diferencia del Goku no tenemos ese sistema de extensión de cuello, pero pues funciona muy bien la movilidad. En cuanto al hombro, puede girar 360 grados sin problemas, especialmente este brazo que es el que se reemplaza, es muy fluido en movimiento. En este caso es un poquito más restringido, pero nada que afecte la experiencia, está muy bien. También tenemos elevación a los 90 grados y codos con doble articulación. Al igual que el tema de las muñecas, giro 360 y articulación para abajo y para arriba. Pasamos a la articulación de mariposa, que se supone que al tener el molde de Goku tendríamos esa nueva articulación de hombro dinámico. Pero el problema aquí está en este brazo especialmente, ya que al ser diseñado para quitarse, al jalar para hacer la articulación, se sale fácilmente. Y eso impide que podamos tener el rango completo para esta articulación. Al igual que en este brazo también pasa, pero fíjense, ahí estoy extendiendo para lograr el rango que realmente tiene. Si lo comparamos con el Goku de Games Begin, fíjense que aquí yo puedo extender y hacerlo con fuerza y no se va a salir el brazo. Y logramos cruzar los puños, pero en esta versión, por tener el diseño para quitar el brazo, es un poco difícil y tiende a terminar de salirse el brazo. Así que no está limitado realmente, pero sí está limitado porque el diseño no facilita la extensión de la articulación de mariposa. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás ya sin el problema de los gaps gracias a esta pieza. La cintura gira 360 grados sin restricciones y las piernas logran un muy buen split, dándonos una amplitud total. Seguimos con la articulación a mitad de muslo que le permite girar en su propio eje y es el punto que siento un poco suelto en ambas piernas. Sí. También puede elevarse mucho más allá de los 90 grados gracias a la ingle en plástico flexible. Las rodillas tienen articulación sencilla pero buen rango. Tenemos esa nueva articulación que aquí en este caso es bastante amplia. Además de giro de 360 grados en los tobillos. Movimiento para abajo y para arriba. Y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Gohan del futuro cumple con algo muy importante.
se siente como una respuesta real a una ausencia que Bandai lleva años dejando abierta. Es una figura que toma una base conocida, la adapta al personaje y logra sentirse como una evolución real frente a lo que antes parecía más cercano a un custom kit, pero tampoco es perfecta. La pintura pudo tener más profundidad, algunos rostros se sienten algo simples y ciertas decisiones como el sistema del brazo removible termina limitando un poco la experiencia en articulación. Aún así, el balance final parece bastante positivo, porque esta figura entiende al personaje, ofrece lo necesario para representarlo bien y sobre todo llena un espacio que Bandai lleva demasiado tiempo dejando pendiente. Así que, ¿es el Gohan definitivo? Para mí, dentro de las opciones actuales, sí. No porque sea una figura perfecta, sino porque cumple con lo más importante. Se siente como el Gohan del futuro que hacía falta en el display. Si algún día Bandai decide hacer su propia versión, habría que compararlas. Pero mientras eso no pase, esta figura se queda como una de las mejores respuestas que tenemos para representar a Gohan del futuro dentro de una colección de Dragon Ball Z. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este Gohan del futuro logra llenar el vacío que Bandai sigue dejando en SH Figuarts o prefieres esperar una versión oficial? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a mirar la figura con más detalle, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los links a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos compartiendo novedades, lanzamientos y contenido para coleccionistas. Y recuerda, en Pigment Collectors cada figura cuenta su propia historia.